Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da primeramente de estar aquí en su casa de oración, ¿verdad? Para adorarle precisamente. Ay, se me hicieron muy grandotes ahora de repente. Me crecieron. Como siempre es aparte de una bendición, es una responsabilidad y un privilegio estar compartiendo de la palabra del Señor. Pero siempre es más, para menos para mí es más privilegio. Creo que cada persona que se para aquí, a veces cuando enseñamos ya los miércoles, la bendición más grande es saber también que Dios nos habla primero a nosotros, ¿verdad? Primero recibimos la palabra a nosotros y igual, pero juntos aprendemos a ponerla por obra. Juntos escuchamos la palabra de Dios y más los miércoles, ¿verdad? Así que es también como una recomendación para que los miércoles venga el grupo pequeño para aprender más, un poco más a fondo lo que se predica aquí el domingo. Así que sabemos que es una bendición. Antes de seguir, quisiera que me acompañaran a orar para que el Señor me gustó esa parte de la última que estaba Toño orando, que dice que estamos aquí para servir y no para ser servidos. Y es cierto, ¿verdad? Todos estamos aquí para servir, no para que, mucho menos que el Señor nos sirva. Es un privilegio y una misión también muy grande que el Señor nos da de servirle en lo que podamos en su reino. Así que vamos a orar y luego seguimos con el programa. Bendito Padre Celestial, Señor, muchas gracias, como ya decía, por la bendición que me das de estar aquí en este lugar, al frente de la congregación, Padre. Como decía nuestro hermano Antonio, Padre, que primeramente que tu Espíritu me guíe, Señor, que me des tú la guianza, que mi mente, Padre, no divague, que no hable tantas cosas, Padre, que no has puesto tú en mi corazón, lo que yo creo, Padre, que tengo aquí, que tú has puesto en mi corazón para compartir con tu congregación en este día, Señor. Gracias nuevamente por la bendición que me das, Padre. Que cada persona, cada hermano, incluso los que estén en línea, puedan abrir su corazón para recibir una palabra de parte tuya, Señor. Gracias, Padre, por cada persona aquí, gracias por cada persona que está en línea también. Y te pedimos tu bendición sobre cada familia aquí representada también. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Pues la mayoría de los que estamos aquí hemos venido casi en estos últimos domingos, ¿verdad? Hemos estado hablando de Jonás, hemos estado leyendo y predicando, y también, obvio, en los grupos pequeños hablando de Jonás. Yo creo que, no sé, usted, a lo mejor los que no vienen muy seguido a los grupos pequeños, pero hemos estado viendo algo que hemos coincidido todos. Dios nos ha estado hablando a todos, al menos a mí, en estos temas de Jonás. Todos encontramos el Jonás que llevamos dentro, todos de alguna manera hemos visto que llevamos un Jonás en nosotros, ¿verdad? Un Jonás que desobedece, un Jonás que pasó por las circunstancias que él pasó. Ya lo hemos, la predicación de Jason, ¿verdad? Decía cuando Jonás fue vomitado. La predicación anterior del pastor, del misionero, que hablaba cuando Jonás estuvo en el vientre del pez. Anteriormente hablaba también de cuando Jonás estuvo en el barco, ¿verdad? Y que fue arrojado al mar y fue tragado por el pez. Son situaciones que Jonás vivió por su desobediencia. Todo lo que Jonás pasó, las pasó por su desobediencia que él tuvo hacia Dios. Cuando Dios le ordenó ir a Nínive y llevar el mensaje que Nínive iba a ser destruida. Entonces, ya hemos visto varios aspectos, ¿verdad? Para dando un resumen de todo esto que pasó Jonás. Incluso lo que tuvo que pasar la gente del barco por culpa de Jonás, enseñándonos Dios a nosotros, ¿verdad? En nuestra vida personal, que a veces las decisiones equivocadas que tomamos o nos han llevado a hacer daño a nuestra familia, o decisiones equivocadas que podamos tener nos pueden ocasionar pasar un trago muy amargo, no solamente nosotros pasar por algo, por una adversidad, sino acarrear a nuestros seres queridos, acarrear incluso a personas que están alrededor de nosotros, incluso en nuestra congregación, no sé. Cada uno de nosotros, si hemos pasado por una situación así, sabemos
por lo que Dios nos ha hecho pasar con respecto a esto. Cada uno creo que tiene ahí su hojita, ¿verdad? Ahorita vamos a ir viendo los puntos. Y el tema de hoy se llama abrazando el llamado, o también obedeciendo finalmente, en el caso de Jonás, al llamado que Dios le dio. La semana pasada predicaba su hermano Jason cuando que el pez, después de que echó a Jonás fuera de su vientre, Dios le volvió a dar otra vez a Jonás y le dio una segunda oportunidad. Por eso el tema de todo este libro que hemos estado leyendo se llama El Dios de las segundas oportunidades. Y también hablamos en los grupos pequeños que es de más de una segunda oportunidad. A todos los que estamos aquí, todos, ya sea más importante en nuestra relación con Él, o en nuestra relación con los demás, o en nuestra vida, Dios nos ha dado más de una segunda oportunidad. Yo creo que todos hemos pasado por esa experiencia, en que Dios nos ha dado más de una segunda oportunidad. Entonces, cuando Jonás, ¿verdad?, estuvo en tierra nuevamente, Dios le volvió a decir, ¿verdad?, que se levantara y que fuera a Nínive y que fuera el mensaje. En esta ocasión Jonás obedeció. Y terminaba nuestro hermano Jason con el versículo 3 del capítulo 3 de Jonás, donde Jonás entró finalmente a Nínive, una ciudad muy grande, que dice que se recorría en 3 días. De acuerdo a los registros, en la misma palabra lo dice que era una ciudad de aproximadamente 120,000 personas. Así que era una ciudad grande, muy grande. Para las construcciones de esa época, perdón, que no eran casas así como de nuestros países, una casita pegada tras otra. Así que debe haber sido una ciudad muy, muy grande. Abrazando el llamado, decía que sea el tema de hoy. Y está en Jonás capítulo 3 del versículo 4 al 10. Y ahorita lo voy a leer. Si usted lo puede buscar ahí en su Biblia para que lo vaya siguiendo con su vista, está bien. Pero antes, yo quisiera leer otros 2 versículos de la Biblia que hacen referencias de Dios llamando al arrepentimiento. Y el primero está en uno, para algunos, ¿verdad?, que ya lo hemos leído, muy conocido, que está en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7 y el versículo 14. Dios hablando a Salomón, haciendo un pacto con Salomón. Salomón, como sabemos, fue el segundo rey de Israel, el hijo del rey David. Y le dice así Dios a Salomón en el versículo 14 del capítulo 7: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es un llamado al arrepentimiento por parte de Dios a su pueblo. Este era el pueblo de Dios. No le estaba hablando a alguien más aquí, sino al pueblo, a su mismo pueblo. Y Dios les hace un llamado al arrepentimiento. Y la promesa de este llamado al arrepentimiento es que Él va a sanar su tierra. Cuando Dios hace un llamado al arrepentimiento, lo hemos visto otra vez también en los grupos pequeños. Regularmente cuando Dios mandaba a un profeta, lo mandaba a su pueblo, al pueblo de Israel, o a algún rey o a algún otro profeta. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Aquí la historia es diferente, también ya lo mencionamos, porque es donde Dios manda a Jonás a un pueblo que no era su pueblo. Los de Nínive y los asirios no eran un pueblo de Dios, o sea, no eran cristianos de ahora, de la época como nos llamamos ahora. En ese tiempo no había cristianos porque Cristo no había nacido, pero era pueblo que no conocía, que conocían de Dios, conocían el gran poder y la fama de Dios, pero no eran gente que pertenecían al pueblo de Dios. Y en otro versículo también aquí Jesús hace también un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? En Mateo 4, 16 y 17. Dice el 16, el pueblo, esto es primero Mateo, dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces, dice el 17, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estos son llamados al arrepentimiento. Cuando la gente estaba en pecado, en este caso como en el tiempo de Salomón, Dios llama al arrepentimiento y Él habla de la recompensa.
Si se arrepienten de sus malos caminos, en otra versión dice de sus perversos caminos, entonces Dios sanará su tierra. Y aquí es muy clara y es mucho más grande la promesa de Jesucristo en un llamado al arrepentimiento, porque de ahí, de ese arrepentimiento y reconocer nuestros pecados y convertirnos al Señor Jesús, la recompensa es mucho mayor que sanar nuestra tierra, es sanar nuestro corazón y darnos vida eterna, que es el mejor regalo, que no lo merecemos, pero esa es la gran misericordia y el amor que Dios tuvo por nosotros. Ahora sí vamos a leer Jonás, en el capítulo 3, del verso 4, voy a leer primero el 4. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Es por eso que yo le puse al primer punto, ahí están sus papeles, dice, juicio o arrepentimiento. La palabra que vino Jonás a dar a Nínive, la que Dios le dijo, acuérdense desde el principio en el capítulo 1, cuando le dijo, ve y dile a Nínive que la voy a destruir, porque su maldad, he visto su maldad, he visto lo perverso, lo malvados que son, y la voy a destruir. Fue cuando Jonás se negó, y ahora le vuelve a decir otra vez en el capítulo 3, en el versículo 3, que lleve el mensaje, y aquí Jonás lleva el mensaje, les dice, en 40 días Nínive, vámonos, el Señor la va a destruir. Perdón. Leí estos versículos de referencia, ¿verdad?, de Segunda de Crónicas. Hay muchos más versículos de referencia que usted puede buscar sobre llamados al arrepentimiento. Pero a diferencia de estos llamados de parte de Dios y de Jesús mismo, o Juan mismo, ¿verdad?, cuando Juan decía, arrepentíos, también, ¿verdad?, porque el reino de los cielos ha venido. Juan, preparando el camino del Señor Jesús, también daba un llamado al arrepentimiento. Y esto era también al pueblo de Dios, a los fariseos, a los publicanos, a los judíos, en pocas palabras. Era el mensaje de Juan el Bautista y también Jesús cuando empezó a predicar en su ministerio. Pero aquí Jonás está trayendo una palabra de juicio. Jonás en esta parte no hace un llamado, o Dios no hace un llamado por parte de Jonás al arrepentimiento, pero ahorita vamos a ver más grande la misericordia y el amor de Dios, porque aún a pesar de que el mensaje de Jonás era un mensaje de juicio por la maldad que había en Nínive y en los asirios, Dios tenía otros planes para el pueblo de Nínive, para los asirios. Pero eso lo vamos a ver después. Hago aclaro esto porque vemos que Jonás, repito, no dijo arrepiéntanse. Dios está enojado con ustedes por su malvado corazón, por la maldad, todas las maldades que han hecho. No, Jonás les dijo, en 40 días Nínive será destruida. Dios los va a deshacer. Así como acabó con Sodoma y Gomorra, así también tenía Dios este juicio planeado en contra de Nínive, o en contra de los asirios, porque los asirios era la capital de Asiria, la capital era Nínive. Miren, yo creo que todos nosotros hemos pasado también por situaciones así. ¿Cuántas veces Dios no nos llama la atención? Un jaloncito de orejas. ¿Cómo? Yo no sé, cada uno de nosotros sabemos cómo Dios nos ha llamado la atención cuando le hemos fallado. Y muchas veces hacemos lo mismo que Jonás. Desobedecemos, porque la desobediencia la hacemos cuando no hacemos caso a la voz de Dios, cuando Dios nos llama la atención, por cualquier cosa en la que le estemos fallando o que hayamos fallado. Y escuchamos a veces, ¿verdad?, decíamos en los grupos pequeños, tenemos un Jonás todos por dentro, y un hermano decía, y otro Pedro también, y sí. Y tenemos muchos, a veces yo me pongo a pensar cómo nosotros vemos las historias de los grandes hombres de Dios, ¿verdad?, como Pedro, como David, y todas las fallas tan grandes que tuvieron. Y algunos de ustedes, cuando han escuchado hablar de Juan, el apóstol, ¿verdad?, uno de los discípulos de Juan, se conoce como Juan el amado. Y uno se imagina, wow, Juan el amado, y lo dice que se recargaba en el hombro del Señor. Uno se lo imagina, como decimos los mexicanos, que Juan era el chiple. Bueno, así decimos en mi tierra, no sé cómo digan en otra parte, ¿verdad?
el consentido. Algunas personas han pensado que Juan era el consentido del Señor Jesús. Y uno se lo imagina a un hombre bien bonachón, bien buena onda, así, él, muy, así como carita feliz, siempre, siempre que no quebraba ni un plato. Sin embargo, también Juan, en una ocasión, cuando unas personas vinieron y estaban haciendo algo en contra de Jesús, dijo: Señor, pedimos rayos del cielo para que los destruya a estos ingratos. O sea, no era tan buena onda tampoco Juan. Entonces uno ve esas historias y uno no se compara, perdón. Uno dice: qué tremendos eran, cómo se andaban con Jesús, cómo Pedro se atrevió a negar al Señor, cómo Juan se atrevió. Es más, otro había, Juan y su hermano le dijeron al Señor: Señor, haznos un paro, ¿no? A ver qué es lo que quieren. Pues cuando estés allá estemos contigo, que mi hermano se siente a la derecha y yo a la izquierda. Y hasta su mamá le dijeron que fue y le pidió esa petición. Entonces, no eran unas joyitas los apóstoles tampoco. Y nosotros a veces no pensamos, nos criticamos cuando leemos estas historias en la Biblia, cuando escuchamos una predicación, cuando usted lo ve en una historia, una película, y uno piensa: ¿cómo es posible que esos hombres, estando con Jesús, hayan actuado así? ¿Cómo es posible que Jonás, siendo un profeta de Dios, porque Jonás era un gran profeta de Dios, nosotros podemos pensar que Jonás era un rebelde, perdón, sí desobedeció, sí, claro, pero todos nosotros llevamos un Jonás, un Pedro, un David, un Juan, cualquier personaje. Espero que no llevemos dentro un Judas, ¿verdad? Pero a lo mejor también de repente parece nos resbala y se nos revela el Judas que tenemos por dentro también. Cuidado. Pero no pensamos en eso. Cuando leemos estas historias, no pensamos precisamente en que actuamos igual o peor que ellos. Hay un canto de un cantante muy famoso, ¿verdad?, que dice: si hubiera estado ahí, ¿verdad?, cuando Jesús fue apedreado, cuando la gente decía: crucifícalo. Y no recuerdo bien el canto, pero él trata de entender pues, que no, o sea, yo si hubiera estado ahí, yo ni siquiera me hubiera atrevido es más, le hubiera quitado la piedra a mi hermano para que la tirara. No, yo hubiera agarrado una piedra y ¡pum! Así somos como seres humanos. Entonces todos llevamos un Jonás por dentro. Es muy claro que el mensaje que Dios le dio a Jonás para los nivitas era de un juicio de destrucción por causa del pecado en extremo y de su maldad. Vemos también una gran diferencia entre los mensajes relacionados, porque tanto en Crónicas como en Mateo, Dios le habla a su pueblo y a los de Nínive. Ese era el mensaje de Dios, de juicio. Para ellos era sin vuelta atrás. Pero ahora vemos el punto 2 que dice el efecto del mensaje. Y aquí es donde vamos a ver la gran misericordia y el gran amor tan compasivo por parte de Dios. Y también vemos cómo la actitud de los ninivitas fue muy diferente a veces a la que nosotros a veces tenemos. Porque nosotros conociendo la palabra, escuchando la palabra de Dios, escuchando la voz de Dios a través de las predicaciones, de leer su palabra, aún así a veces no somos peor que los ninivitas. Bueno, yo no sé usted, ¿verdad?, pero yo he actuado muchas veces peor que los ninivitas. Y conociendo a Dios, teniendo una relación con Dios, he tenido actitudes delante de Dios que yo sé que no le han agradado. Pero dentro, con la guianza del Espíritu Santo, y yo he pedido perdón a Dios. No quiere decir que no voy a volver a fallar, porque mientras esté en este cuerpo estoy muy expuesto a fallarle a Dios, a ser un Jonás también. Cuando la gente oyó el juicio que Jonás les llevó de parte de Dios, y ahora sí vamos a leer el capítulo 5 y el 6, perdón, el versículo 5 y el 6, y dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando el pueblo de Nínive oyó el mensaje, dice, creyeron y se vistieron de cilicio. Miren, en la época de los judíos, cuando era vestirse de cilicio y de ayuno, y
y ahorita vamos a leer también lo que hizo la actitud del rey. Ellos, los judíos, se vestían ropas ásperas, no se ponían un Levi's, ¿verdad? Ni se ponían una ropa de marca, bueno, no había en aquel entonces, probablemente, pero no vamos a estar en esos detalles. No, se vestían de ropa que les lastimara el cuerpo. No sé, ahorita no se me viene a la mente ningún tipo de tela, ¿verdad?, que uno se pueda poner que no le guste, porque, híjole, esta tela me lastima. Y ahí se vestían ellos de tela áspera, algo que les hiciera saber, aún físicamente, que ellos estaban en pecado, le habían fallado a Dios. Dice que sentaban sobre ceniza, no caliente, ¿verdad?, pero una señal de humillación. Era una señal de que los judíos, cuando hacían, se humillaban delante de Dios. Ahora, ellos, recuerden que decía ahorita que los de Nínive no eran pueblo de Dios, pero conocían la historia de los judíos y del pueblo de Dios. Porque, ¿por qué hicieron esto? Esta era una costumbre judía, el vestirse de cilicio, el ayunar, era una costumbre judía. Y sin embargo, ellos, dice en el 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. O sea, el mensaje de Dios les pegó hasta lo más profundo del corazón. Les redarguyó. Y lo más importante, creyeron. ¿Cómo hizo Jonás? ¿Cuántos días duró? No sabemos, la Biblia no menciona cuántos días duró Jonás caminando por todo Nínive llevando el evangelio, no el evangelio, pero bueno, el evangelio de ese tiempo, ¿verdad? El llamado de Dios al juicio y no al arrepentimiento. Pero por eso yo le puse hasta al punto número 2, el efecto del mensaje. Porque a pesar de que no fue un mensaje de arrepentimiento, ellos sabían que estaban mal. Sabían que eran un pueblo malvado. La primera vez que me tocó a mí compartir, decía todas las atrocidades que hacían los asirios. Son muchas, usted lo puede buscar, yo le recomiendo, si lo quiere, búsquelo en Google o en la IA, la inteligencia artificial, ¿verdad? O en inglés, pues. Busque la historia de lo que hacían los asirios. Entonces, ellos eran conscientes de la maldad que había en su corazón. Por eso este mensaje les pegó en lo más profundo de su corazón. Y es por eso que proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, o sea, hicieron luto, se arrepintieron. Cosa que no hizo Jonás cuando lo mandaron al barco, ¿verdad? Perdón, que él solito se fue al barco. Hasta que Dios lo volvió a llamar por segunda vez, una segunda oportunidad. La segunda oportunidad de Jonás y la segunda oportunidad que nosotros tenemos no es solamente una segunda, son muchas. Cuando Dios había dispuesto, ¿verdad?, en su corazón mandar a Jonás, el plan de Dios era este. El plan de Dios era, sí, que Jonás fuera y llevara el mensaje de juicio, de destrucción, pero dentro del corazón de Dios, la Biblia no lo menciona así en los primeros capítulos. En el corazón de Dios estaba que el pueblo de Nínive se arrepintiera después de que iba a recibir el juicio de Dios, su juicio, perdón, por parte de Jonás, y que se arrepintieran. Pero aún vamos a lo más, aquí está más el corazón del libro de Jonás. En el punto 3, dice, el mandato del rey. Y del versículo 6 al 9 dice, llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, o sea, no coman, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino por la rapiña que hay en sus manos. Y dice el 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Eso es lo que Dios quería, que el mensaje de Jonás hiciera ese efecto en el corazón de los asirios,
y del rey también, porque el mensaje llegó al rey. En esos tiempos en estas épocas, mucho antes de la época de Jesucristo, cuando había los reyes, el rey que cierta nación o provincia que gobernaba, un decreto de un rey era obligatorio, era 100% obligatorio, era poder absoluto. Un rey sellando un decreto, una orden que daba para el pueblo, sellándolo con su anillo. Aquí no menciona que lo selló con su anillo, pero cuando un rey daba en la nación que el rey gobernaba, todos los que estaban bajo ese rey o ese reinado, sabían que cuando el rey daba un decreto, era obedecer u obedecer. No había que sí o que no. No había, tendremos chance, puede ser que sí, que quiera o que no, no. Un rey daba un mandato y el decreto o el mandato se tenía que obedecer. Igual, la Biblia no nos menciona, ¿verdad?, cuántas personas pudieron haberse arrepentido en cuanto a número con el primer mensaje de Jonás, o con el mensaje, nomás digo uno, perdón, con el mensaje de Jonás. Pero con mandato del rey, podemos entender que toda la gente, no, es muy probable que no haya quedado nadie fuera, todos se arrepintieron, todos. Tanto así que menciona la Biblia que cuando el rey dio, por el mensaje de Jonás, ¿verdad?, todo esto se debe al mensaje de Jonás, que finalmente obedeció, pero por orden de Dios. Cuando la gente y el rey todos recibieron el mensaje, dice la Biblia que se arrepintieron más o menos como 120,000 personas. Aproximadamente 120,000 personas. Nunca en la historia ni de la Biblia, ni de la historia desde el cristianismo hasta la fecha, en un solo evento se han convertido tantas personas, o se han arrepentido tantas personas. Y sin predicar arrepentimiento Jonás. Solamente predicó juicio. Pero la voz del profeta Jonás estaba siendo apoyada por la palabra de Dios, por la palabra que Dios, no por la Biblia, bueno sí, pero por la palabra y el poder que Dios tenía sobre los profetas. Cuando Dios enviaba a un profeta, también era, o lo haces, o te corto de mi reino. Dios decía eso. El efecto que hizo el mensaje de Jonás fue tan grande que se convirtieron 120,000 personas. Hemos escuchado a muchos predicadores, ¿verdad? Muchos predicadores, podemos decir varios nombres, pero la mayoría debemos de saber más o menos quiénes, que toda su vida se han dedicado al Evangelio. Probablemente se han salvado más de 120,000. Por ejemplo, Billy Graham. Es muy seguro que más, a lo mejor millones de gentes han venido a los pies de Cristo por los mensajes de Billy Graham. Pero en un solo evento, nunca ha habido en la historia otro efecto tan grande como este de 120,000 personas arrepentidas. No sabemos cuántos días pasaron. Mire, 40 días en la Biblia representaba era un simbolismo, por ejemplo, primero de prueba. ¿Cuántos días pasó Jesús en el desierto? 40 días y 40 noches. Aunque el Señor no necesitaba ser puesto a prueba, ¿verdad?, pero aún así el Espíritu lo llevó al desierto para ponerlo a prueba. Era un tiempo de preparación. El Señor Jesús duró 40 días de prueba y de preparación, porque después de eso sabemos que ahí empezó su ministerio. 40 años, aunque son años, duró Moisés, ¿verdad?, en el desierto, mientras era en el ministerio. 40 días pasó después en el monte Sinaí, también Moisés, donde Dios lo estuvo preparando. Esos 40 días en la Biblia son muy importantes, porque es un tiempo de preparación, de prueba y de purificación. Entonces Dios tenía los asirios tenían bastantes días, ¿verdad? 40 días era mucho para que reaccionara en su corazón. No menciona la Biblia cuántos días pasaron desde que Jonás empezó a predicar el juicio hasta que ellos tomaron la decisión de arrepentirse delante de Dios.
Ahora, dice el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió de hacer el mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Aquí es donde dice el punto 4, el resultado de la reacción y del mensaje del pueblo es que Dios se arrepintió y decidió no destruir. Dios se arrepintió de no destruir a los ninivitas, o sea, cambió de parecer, porque Dios no tiene que arrepentirse, ¿verdad? Para que no me vaya a malentender. No, Dios cambió de parecer de destruir a Nínive por la reacción que él vio en el pueblo. Aquí es nuevamente, otra vez, el gran amor y la gran compasión y la misericordia de Dios por la humanidad. Y vemos otra vez a un Dios de segundas oportunidades. Aunque probablemente en el caso de Nínive no era una segunda oportunidad, ¿verdad? Porque Jonás dio un solo mensaje y con un solo mensaje se arrepintieron de su pecado, de su maldad. Mire, la misericordia y el amor de Dios es tan grande que no lo podemos entender. No podemos entender el gran amor y la misericordia. Lo conocemos, sabemos que su amor es tan grande que decidió perdonarme a mí, ¿verdad?, de mis pecados y darme otra segunda y otra tercera y otra no sé cuántas oportunidades. Y usted también. Estamos en la misma situación. Todos estamos bajo el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Y Él nos ha dado muchas oportunidades. Pero es donde nosotros tenemos que tener cuidado con la gracia. Porque la gracia de Dios es lo que nos cubre cuando nos arrepentimos de fallarle a Dios. Pero eso tenemos que tener cuidado de no abusar de la gracia. Porque a veces, bueno, pues si Dios me perdona, pues voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Decimos los mexicanos, voy a darle vuelo a la hilacha. El juego de Dios está bueno. Y sí, Dios es bueno. Y si nos arrepentimos realmente de corazón, pero no es andar por ahí haciendo apología de pecado, ¿eh? La gracia no es dar apología, ni hablar, ni dar libertad al pecado. De que lo hemos hecho, probablemente ya está en cada uno de nosotros meditar en nuestros corazones y saber cuándo nosotros hemos abusado de la gracia de Dios. Porque sí, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y no tenemos que hacer nada para merecer la gracia de Dios, porque la gracia es precisamente un regalo que no merecemos. No tenemos que hacer nada. Dios nos derrama de su gracia solamente porque Él es amor en sí, pero no nos da derecho a que hagamos lo que nos da la gana, porque tenemos la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Esa es la verdad. Y yo les digo porque yo he fallado. Yo le he fallado a Dios. Si alguien de aquí no le ha fallado a Dios, pues entonces sabe que está respirando tiempo este, debería estar allá con el Señor. Si no le ha fallado a Dios. Mire, ahora la aplicación a nuestras vidas. Podemos creer que el mensaje de Dios en ese tiempo es diferente al de hoy para nuestras vidas. No, es el mismo. Es el mismo, ¿eh? Dios se puede acercar como dice, Octavio, ya me tienes, no, nación no pongo harto. Octavio, ya párale, ya conozco la maldad de tu corazón, o te arrepientes, o te vas al infierno con tus zapatos. Sin zapatos, pero ese es el Dios de las segundas oportunidades. Lo triste para nosotros fuera que Dios no nos llamara la atención. Eso sería lo triste para nosotros. Que Dios no nos hiciera un poquito rojo, aguas, por ahí no te vayas. Dios nos llama al arrepentimiento, a todos, porque es del diario que tenemos que arrepentirnos, es de cada día pedir perdón. Y no que siempre estemos en pecado, porque no sabemos. El mismo David le dijo, Señor, guárdame de los pecados que me son ocultos.
A veces podemos hacer cosas inconscientemente que le fallamos a Dios. Probablemente, más cuidado debemos tener cuando las hacemos conscientemente. Por eso es de cada día pedir perdón a Dios, cada día arrepentirnos de lo que hicimos, de lo que no hicimos. Ahorita voy para allá, ya voy a acabar. Cada uno de nosotros sabemos en qué le hemos fallado a Dios, cada uno. Yo no puedo estar en sus corazones. A duras penas conozco el mío. No puedo conocer sus corazones, solamente Dios. Es el único que puede conocer. Así que cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra situación y nuestra relación en esa área con Dios. No tenemos que esperar a ir y escondernos en un barco para que la tormenta acarrea a nuestros seres amados, a la gente que está alrededor de nosotros. No tenemos que esperar para que calmar la ira de Dios seamos arrojados al mar. No tenemos que esperar a ser tragados por un pez de problemas, estar en las profundidades del pecado para que Dios nos rescate de ahí. No es necesario que hagamos eso. No tenemos que ser vomitados por un pez, ¿verdad?, para que podamos obedecer a Dios. Y ahí es donde quiero yo que entendamos el punto del mensaje, para obedecer a Dios y hacer lo que Él nos ha mandado. Igual también, así como cada uno de nosotros conocemos nuestras fallas, también cada uno de nosotros sabemos hasta dónde hemos obedecido la palabra de Dios. Mire, el llamado a predicar el Evangelio no es de algunos. Hablar de arrepentimiento a la gente no es solamente para algunos, es para todos. Fue un mandato que Jesús dejó: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Eso es para todos. Con esto finalizo. Muchos de nosotros, la mayoría pensamos, y está bien, es bueno, que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es bueno, es una buena actitud del corazón, es lo que Dios quiere. Pero a lo mejor le va a sonar extraño. ¿Cuántos de nosotros nos hemos arrepentido de no hacer lo que debemos hacer? Dice en Santiago: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿es qué? Pecado. Y pocos tomamos en cuenta ese versículo. Y nos lo sabemos de memoria. Yo me lo sé de memoria. Tal vez la mayoría de ustedes se lo sepa de memoria. Tal vez lo ha escuchado, tal vez lo tenga por ahí en su refrigerador, si le gusta tener versículos o como dicen en alguna parte, pegatinas, dicen los españoles, alguna pegatina, alguna calcomanía para nosotros, ¿va?, o en algún imán. Tal vez lo tenga a lo mejor hasta en su carro, o lo tenga en un separador como los que están por ahí para las Biblias, y a lo mejor, y lo ve, qué bonito, no, sí es cierto, pero a veces no lo llevamos a cabo. Y Santiago es muy claro y dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Probablemente pensemos, bueno, yo nunca he estado en la situación de Jonás, yo nunca he desobedecido a Dios, pero lo hemos obedecido en llevar su palabra, lo hemos obedecido en esa área. Entonces, como a mí, cuando yo estaba orando, estaba pensando, pero ¿cómo me puedo arrepentir de no hacer lo bueno? Y sin embargo sí, porque ahí está en Santiago bien claro: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cada uno de nosotros analicemos nuestra vida, nuestra relación con Dios, en qué le hemos fallado, qué es lo que Él nos está llamando a hacer, cuál es nuestro Nínive, cuál es nuestro Jonás también que debemos dejar. Como decía, vamos a esperar a que Dios nos mande al fondo de un pez. Claro, no literalmente, ¿verdad? Quién sabe, no creo. Pero cuando Jonás estuvo en el vientre del pez, ahí clamó y reconoció que el único que podía no solamente sacarlo del vientre del pez, que el único que podía sacarlo de la actitud de su corazón era el Señor. Jonás reconoció su falta de haber desobedecido a Dios. Eso está al final del capítulo 2. Léalo. Ahorita no, léalo en su casa.
y se va a dar cuenta del clamor de Jonás. Y como decía, no tenemos que esperar a estar en el vientre de un pez, como decía, de pecado, de problemas, de negatividad, de duda, de falta de fe, de desobediencia. No tenemos que esperar a llegar a eso. Tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos ha mandado y tratar siempre, cada día, de no desobedecer la voz de Dios. Amén. Quiero terminar con una oración. Nuevamente le pido por favor que agache ahí su cabeza donde está y me acompañe. Bendito Padre Celestial, gracias Padre gracias por permitirme compartir tu palabra, Señor, y no solamente yo quiero que haga efecto en mis hermanos, sino primero que haga efecto en mí, Señor. Que haga efecto, Padre, que la ponga por obra, Señor. Que no desobedezca tu voz. Cualquier cosa, Padre, que te he fallado, perdóname, Señor. Padre, si yo te digo que te amo, debo de mostrar, Padre, mi amor por ti hacia mis hermanos, hacia la gente que me rodea, Señor, hacia el perdido, hacia aquel que nunca ha tenido una relación contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tal vez te pido también, Señor, tal vez haya alguien aquí, yo no sé, que tal vez haya escuchado por, no sé, por algún familiar, un papá, una mamá, un hermano, alguien cercano a él, que Dios lo está llamando al arrepentimiento. Y tal vez se ha negado por tiempo, por meses, semanas o años, yo no sé si hay alguien aquí con esa actitud, Señor. Pero si hay alguien aquí que nunca ha tenido una relación contigo, si hay alguien aquí que nunca ha entregado su vida a Jesucristo, ahí donde está, pídale perdón. Nuestro hermano Jason hizo el llamado la semana pasada y vimos la bendición de algunas personas que pasaron a recibir al Señor. Fue un gozo, una fiesta en el cielo. Yo le pido por favor que si alguien, que yo no voy a pedir que levante su mano, no es porque lo quiera hacer diferente a nadie, sino simplemente así lo siento yo, que usted, si está ahí dentro de usted, su corazón, clámele y pídale perdón a Dios y dígale que lo perdone por haberlo rechazado tanto tiempo, por haberlo desobedecido, no teniendo una relación con Él a través de su Hijo Jesús. Padre, si hay alguien aquí que hizo esa confesión, que alguien reconoció que necesita de ti, que necesita de Jesucristo en su corazón, guíalo, Padre, bendícelo con la guianza de tu Espíritu Santo. Gracias nuevamente por tu palabra, Señor. Y lo único que me queda, Señor, es darte la honra y la gloria a ti, Señor, porque tú eres el único que puede sacarnos de cualquier situación, que aún equivocadamente nos metamos si nos arrepentimos. Gracias, Padre, gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.